Muy buenas, mis queridos amigos. Aquí el hombre olvidado en un nuevo video. Quiero hablar de ciertas cosas por arribita, pero primero que todo me quiero referir a muchas preguntas que he recibido y llamadas telefónicas de amigos míos personales que viven en otras regiones del mundo, donde me preguntan qué está pasando aquí. Incluso hay un titular hoy de varios periódicos independientes que hablan de un primer ministro en Canadá impuesto, no electo. Entonces, yo he explicado a través de Facebook y he explicado a través de otros programas que he hecho la situación aquí en Canadá, pero parece ser que no se ha entendido, como es lógico, es un batiburillo de situaciones que se han sucedido. Antier tuve unos intercambios bien caldeados con otros amigos que piensan diferente y que consideran que lo que ha pasado aquí en Canadá se ajusta de una manera precisa a la idea democrática. Ustedes saben que yo soy de los que piensan que la democracia ya no existe. La democracia, la tiranía de la mayoría ya no existe, como hemos venido demostrando a través del tiempo. El colega y amigo Carlos Capaillo en nuestro programa de los domingos a las 11 de la mañana, Analítica Callejera Podcast. Yo soy de los que pienso que la democracia dejó de existir. La democracia deja de existir a partir de que usted puede controlar a las mayorías, usted puede influir en la opinión de las mayorías. Entonces, Canadá es uno de los países que se ha apreciado siempre de ser un adalid de la democracia, y esto que ha sucedido nos muestra que no es así. ¿Qué pasó aquí igual? Yo tengo mi teoría. Recuerden que una teoría es una hipótesis, no es una verdad. Es una opinión más bien. Y yo tengo mi propia opinión de lo que pasó aquí. Pero los hechos son los siguientes. Uno, Justin Trudeau, ante su impopularidad y ante las presiones de sus congéneres del Partido Liberal, renuncia. ¿Por qué le aplican presión? Porque la gestión de Justin Trudeau ha sido totalmente desastrosa. Entonces, ¿qué sucede? Hay políticos canadienses que están preocupados por el legado del Partido Liberal. Canadá ha sido un país mayoritariamente gobernado por líderes liberales pragmáticos, como es el caso de Paul Martin, de Jean Chrétien, de otros más que han pasado la historia como verdaderos líderes canadienses, aunque, y esto es bueno decirlo, señores, por favor, no miren a Canadá como un país capitalista, nunca lo ha sido. No ha sido nunca un país conservador. Incluso los conservadores canadienses no son conservadores, porque el mantra conservador es Dios, patria y familia. Eso nunca se ha aplicado aquí a Canadá. Canadá nunca ha sido un país conservador, nunca ha sido un país capitalista. Cuando tú le preguntas a un político del parlamento qué es Canadá, una socialdemocracia de Estado. Eso es lo que es Canadá, según la definición de los políticos. Según mi definición, no es ni siquiera eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Justin Trudeau renuncia, ¿verdad? El canadiense no vota por una persona, el canadiense vota por un MP. MP significa miembro del Parlamento, Member of the Parliament. Entonces, el partido político que más asiento en el Parlamento tenga, gana las elecciones. Y el líder de ese partido político se convierte en primer ministro de Canadá. Cosa absurda. Porque a lo mejor el líder de ese partido político es un tolete. Es una persona discapacitada para regir los destinos de un país. Pero bueno, la ley canadiense es así. Entonces, al renunciar Justin Trudeau, se queda acéfalo el Partido Liberal y se queda acéfalo el cargo de primer ministro. Pero no. Esos mismos que inventaron estas leyes, inventaron un cargo que se llama Deputy Prime Minister, como un vicepresidente, para en el caso de que el primer ministro muera o sea sustituido o renuncie. ¿Qué tenía que pasar? La primera ministra de Trudeau era Chrystia Freeland.
Pero unas semanas antes de la renuncia de Trudeau, ella renuncia. Y ahí es donde yo empiezo a sospechar. Ella renuncia y cuando Trudeau renuncia, que se viran para el cargo de viceprimer ministro, no hay nadie. Entonces, ¿qué tiene que hacer Trudeau? O que hizo Trudeau, va a ver a la gobernadora general. ¿Para qué fue a ver a la gobernadora general? Para suspender el parlamento hasta el 24 de marzo. Estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, casi 3 meses o 3 meses. ¿Para qué Trudeau quiso suspender el parlamento? Porque si él renuncia y el parlamento está activo inmediatamente, los líderes de la oposición le iban a meter una moción de censura. ¿Qué significa una moción de censura? Que ese gobierno deja de existir y Justin Trudeau no renuncia. Lo sacan del cargo e inmediatamente se llama a elecciones. ¿Qué pasaba? En ese momento el Partido Liberal estaba muy bajo en los polls. Sus números eran patéticos. Si hubiera una elección en ese momento, el Partido Conservador arrasaría de una manera terrible. Quizá esa sea la razón por la que Justin Trudeau le pide una moratoria de las sesiones del Parlamento hasta el 24 de marzo. Y la gobernadora general de Canadá, que es otro instrumento inútil, un rezago de la desprestigiada monarquía inglesa, sí, desprestigiada monarquía, porque en estos momentos Inglaterra es un país totalmente totalitario, como pudiera ser Cuba o como pudiera ser Corea del Norte. Tengo pruebas, ahí están en internet, las pueden ver. Recientemente, bueno, no fue en Inglaterra, fue en Irlanda. Una señora estaba frente a un centro de aborción orando internamente y fue arrestada. En Inglaterra, varios inmigrantes asesinaron y violaron niñas entre 3 y 9 años que estaban en un salón en una clase para bailar como Taylor Swift. Lo dije en un programa, puse las pruebas. En estos momentos usted pregunta, habla o hace cualquier tipo de señalamiento al respecto, usted va preso. Entonces, el rey de ahí, al mismo tiempo, le sirve dátiles a los musulmanes que se están comiendo su reino en los días de Ramadán. Entonces, la gobernadora general de Canadá es un rezago de esa porquería. No sé por qué no acaban de eliminar ese título, que es un título nobiliario por demás, porque el salario de esa señora, las prebendas que tiene en su cargo son irreales y no hace absolutamente nada. Y como es amiguita de Trudeau, como simpatiza con el concepto liberal de gobierno de Justin Trudeau, le dio la moratoria a las sesiones del Parlamento. Entonces Justin Trudeau tuvo tiempo. ¿Para qué tuvo tiempo Justin Trudeau? Bueno, aquí viene mi teoría. ¿Por qué el Partido Liberal en estos momentos no se encuentra en la posición crítica que estaba en el momento que Trudeau renuncia? Por las tarifas. Los anuncios de las tarifas, tira y encoge, te la pongo, no te la pongo, te la quito, 20%, 25%. En estos momentos una gran parte de la población canadiense se ha reunido bajo la bandera. Sí, viva Canadá, Trudeau eres malo, Trump eres malo, sí, Canadá, el Gran Norte, van a los juegos de hockey con Estados Unidos, ¡bú, Trump, bú, USA! Y los números del Partido Liberal han subido de una manera horrible. De la misma manera que bajaron en el momento que Trudeau renunció, ahora están prácticamente igual que los del Partido Conservador. Sí, los polls mienten, la prensa miente, la prensa es corrupta, sí, pero el Partido Liberal ha subido en sus números. ¿Y por qué el Partido Liberal ha subido en sus números? Gracias a los anuncios de tarifa de Trump. Entonces yo, que pienso mal siempre, yo miro la secuencia cronológica del asunto. Chrystia Freeland renuncia en diciembre. Justin Trudeau renuncia en enero. ¿Para qué Chrystia Freeland renuncia en diciembre? Para cuando Trudeau renuncie no haya un viceprimer ministro que tenga que hacer elecciones. Renuncia a Trudeau. Va y le pide a su amiguita que todo esto está cuadrado.
Oye, me hace falta que suspenda el Parlamento hasta el 14 de marzo. La amiguita de Trudeau lo suspende. Entonces, Trudeau viaja a Mar-a-Lago. Oye, Trump, mira, me hace falta. ¿Y por qué Trump accede? ¿Sabe Dios? Señores, Canadá no es un país del tercer mundo. Canadá es el primer productor mundial de aluminio, de madera. Está entre los 5 productores mundiales de petróleo. Esas tierras raras que hablan por ahí Ucrania, Canadá las tiene también. Canadá tiene territorio inexplorado. Canadá es una potencia en lo que es los metales raros para la tecnología espacial y para los chips que están controlando absolutamente toda la vida humana en estos momentos. ¿Sabe Dios lo que le ofreció Trudeau? Pero para que ese ofrecimiento se dé, tiene que poner a alguien que responda 100% a sus intereses. ¿Quién es ese alguien? Mark Carney. Mark Carney, que mañana viernes va a ser juramentado como un primer ministro de Canadá. ¿Electo? No. ¿Impuesto? Tampoco. No fue impuesto porque es la ley. Es la ley. Hicieron una elección interna los liberales, que les voy a ofrecer algunos números aquí. Por ejemplo, el Partido Liberal, para usted ser votante registrado, que son los que votan en las elecciones internas, usted no tiene que pagar. Para usted ser votante registrado del Partido Conservador, tiene que ser miembro del Partido Conservador y tiene que estar registrado y tiene que pagar. Bueno, los votantes registrados del Partido Liberal son 400,000. Y esos 400,000 votaron 149,899 personas, ¿verdad? A favor. O sea, votaron. De esa gente, dice la prensa que el 83% votó a favor de Carney y el 8% a favor de Chrystia Freeland, que era la más cercana. Mis números dicen que de esos 400,000 solamente votaron el 36%. Entonces, tenemos que de esos 400,000, solamente votaron 151,899 personas de 400,000. Quiere decir que si vamos a la carrera de Pierre Poilievre, el contendiente conservador, en el 2022, Poilievre solito, de esos 417,987, obtuvo 285,000. Entonces este tipo, el liberal, obtiene 151,899. Excelente entusiasmo de los liberales. Antes de la dimisión de Trudeau, los liberales tenían menos del 24% del apoyo. A los pocos días de elegir a Mark Carney, ¡boom!, saltó al 33%. 9 puntos. Ustedes saben que 9 puntos es un espacio considerable. ¿Quién es Mark Carney? Mark Carney es un economista canadiense. Nació en Fort Smith, en los territorios del noroeste. Y fue criado en Edmonton, Alberta. Se graduó en Harvard, se graduó en Oxford, fue jefe del Banco de Inglaterra, fue jefe del Banco de Canadá y es miembro de la élite. En sus últimas apariciones públicas se ha mostrado arrogante, porque lo es. Es un tipo que desprecia al trabajador canadiense. Él era el co-chair de esa compañía, que se dedica a los activos también, algo similar a BlackRock. ¿Qué hizo cuando Trump metió las primeras tarifas? Movió la compañía de Canadá a Nueva York. Cuando Trump metió los primeros aranceles, que hizo Carney, tiene una compañía que se llama Brookfield. Pero cuando salió a hablar por primera vez, lo primero que hizo fue atacar a Trump. Una de las cosas fundamentales que tiene que hacer el primer ministro de Canadá mañana va a ser coronado. Vaya, para emplear la expresión adecuada. Mañana va a ser coronado este señor. Y él todavía no ha revelado sus activos. Tiene que hacerlo. Es una ley de Canadá para el primer ministro. ¿Y por qué no lo hace? Porque tiene millones de dólares en activos financieros que entran en conflicto directo con los intereses nacionales de Canadá. Es un fan al carbon tax, el carbon tax, un tax que está destruyendo la familia
canadiense, está destruyendo la manera de cómo el canadiense normal lleva la comida de su familia a la mesa. Bueno, apoyó el carbon tax en Canadá, al mismo tiempo que invertía en el carbón americano. Se opuso a los oleoductos de Canadá mientras su empresa compraba oleoductos en el Medio Oriente. Este es Mark Carney. Entonces, si yo estoy equivocado en todo lo que estoy diciendo, este señor apenas sea primer ministro convoca elecciones. Convoca elecciones para que el pueblo vote. Y si el pueblo canadiense vota por el Partido Liberal, ganaron. Eso es lo que quiere el pueblo canadiense. De eso se trata la democracia. Si el pueblo quiere un tirano, excelente. Si quiere un dictador, que son dos cosas diferentes, excelente. Si quiere un buen gestor del país, mejor que mejor. Pero tienen que haber elecciones. De eso se trata la democracia. No hablamos de la democracia. La democracia no es el sacrosanto santo grial. Bueno, democracia. Esto que ha pasado aquí en Canadá no es democracia. Y si hay elecciones, de lo que se va a tratar esto es de una sola cosa. El ataque de Mark Carney a Trump inmediatamente que fue elegido líder del Partido Liberal, solamente se trata de una sola cosa. Se tratan de mantener la duplicación del costo de la vivienda. Se trata de la inflación que aplasta a la familia. Se tratan de los precios de los alimentos que se disparan mientras China impone brutales aranceles a la agricultura canadiense. Y Carney no dice nada. Los liberales no quieren que tú pienses en eso. Quieren que tú pienses en Trump, que es malo, que las tarifas nos están aplastando. Pero muy pocos canadienses saben que el gobierno federal de hace muchos años ha prohibido el libre comercio entre las propias provincias canadienses. Tiene tarifas entre provincias. ¿Quién es Mark Carney? Es el mismo Trudeau, quizás peor. El mismo elitismo, la misma arrogancia, el mismo desprecio por los trabajadores canadienses. Y ni se toma el trabajo de ocultarlo. ¿Por qué? Porque los liberales piensan que los canadienses son demasiado estúpidos para ver lo que está pasando. Que van a oír el nombre de Donald Trump, ¡oh my God! Y presas del pánico van a volver a votar por los liberales porque son los que nos están diciendo que van a ir en contra de Trump. Que nadie va a notar los vínculos comerciales de Carney, sus conflictos financieros y su hipocresía. A lo mejor tienen razón, a lo mejor tienen razón. Vamos a ver qué pasa. Por eso es lo que está pasando aquí. No es un líder impuesto, no es un tirano, actuaron de acuerdo a la ley, pero han hecho miles de trampas como siempre hacen. Y el hombre que mañana va a ser juramentado como primer ministro de Canadá no ha sido elegido por nadie. Por los únicos que han sido elegidos es por los 151.894 electores registrados del Partido Liberal que hacen un 0.4% de la población de Canadá. Eso es un hecho. Me puedes decir que es legal o no, pero es un hecho. No hay democracia. No existe en este punto. Siria. ¿Recuerdan el aquelarre que se formó? Que el ejército sirio, este señor, que vemos aquí, él estuvo buscado por el FBI o estaba buscado cuando irrumpió en Siria. Creo que ya quitaron su foto del archivo de los más buscados del FBI. Sus manipuladores, que en este caso es la Unión Europea, le dijo, quítate el turbante y ponte un traje. Y lo presentaron como un tipo que iba a hacer cambios democráticos al régimen terrible y asesino, tiránico de Assad. Bueno, las mismas fuerzas de este hombre están asesinando impunemente cristianos y alauitas. Y aún así la Unión Europea lo arropa, lo protege y lo promueve. El mundo no ha hablado de los asesinatos masivos de la fuerza de este hombre en Siria, de cristianos y alauitas, que es otra rama del Islam. No ha hablado, la prensa mundial se mantiene en silencio. Pero yo aquí lo digo. Un hombre protegido por la Unión Europea, la misma que dice que Rusia es el enemigo, que hay que armarse para combatir a Rusia, que es el enemigo, que los quieren invadir. Y se hace de la vista gorda con los crímenes y el genocidio que está haciendo este hombre con los cristianos y los alauitas.
¿Quiénes están protegiendo a estas pobres gente? Los rusos, que abrieron una base militar en Siria para que la gente entrara y encontrara protección. Ahí están los videos. Cómo los crucifican y le meten un tiro en la cabeza. Y todos los países libres y democráticos de la Unión Europea en silencio. Esta es la democracia, esto es Occidente. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias por verme. Recuerden que los domingos a las 11 estoy con el directo amigo Carlos Carballo en nuestro Analítica Podcast, Analítica Cajera Podcast. Recuerden darse una vueltecita por mi website Analítica Cajera. Hoy acabo de poner un artículo muy interesante a mi criterio acerca de el affair Epstein y Pam Bondi y todo lo que tiene que ver con eso. Yo digo y repito que este problema de que no se quiere revelar completamente lo que hay en los documentos, porque repito, a mí me dicen, ¿por qué tú te preocupas tanto de la lista de Epstein? No, yo no estoy preocupado de la lista de Epstein. A mí no me importa quién está ahí. A mí lo que me importa es el concepto de transparencia, que fue una de las banderas que Trump enarboló en su campaña. A mí lo que me importa es que la fiscal general diga, tengo los documentos, los leí, es horrible, y después diga que no los tiene, que lo engañó la oficina de New York. A mí lo que me importa es que el director de la oficina de New York dimite, pero dice que fue obligado a dimitir, pero no me dice por qué dimite. Y me preocupa que el tipo se vaya para su casa a ver Netflix, que no sea inmediatamente puesto a disposición de los tribunales y se le levante un caso por obstruir una directiva directa, valga la redundancia, del fiscal general de los Estados Unidos. Eso es lo que me preocupa a mí. A mí no me importa la lista. Yo me imagino quiénes están en la lista. Ahora, que tú te montes en el avión de Epstein y que vayas a su isla, no te hace un pedófilo. Pero sí me preocupa que no quieren decir los nombres de la gente involucrada en su círculo de pedofilia. Y yo lo dije en mi artículo, eso tiene un solo nombre, Israel, la única manera. La única manera, el aliado mayor de los Estados Unidos. Vayan a mi analíticacallejera.com y lean el artículo, yo creo que es muy interesante. Es mi opinión, puedo estar equivocado. Pero ahí revelo cosas que la prensa no te dice, como siempre. Y ya saben, mantengan los ojos abiertos, mis queridos amigos. Denos un like. Recuerden que yo no monetizo. Yo no admito ningún tipo de donaciones, ni buy me a coffee, nada. Lo único que quiero es que se disemine el mensaje. Que lo que estoy diciendo llegue a otros oídos y que la gente abra los ojos. Solamente una población despierta puede evitar estas cosas que están pasando. Se los digo. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios, patria y familia.